versículos del 8 al 20, y estábamos analizando ahorita un poco acerca de Marcos capítulo número 16, hablaba acerca de la validez. Hermano, Marcos es Juan Marcos, es Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, y que estuvo en la época exacta de Jesús. Él fue el que escribió el libro de Marcos. Es uno de los testigos que describe a sí mismo en el libro como un muchacho que le quitaron una sábana. Es una nota interesante acerca de Marcos, es cierto. Pero comentaba yo que encontraron un papiro que evidentemente es de la época en la que se escribió el libro de Marcos, y podría ser inclusive el original del libro de Marcos, porque tiene inclusive una mancha de tinta, un manchón de tinta que después fue interpretado como una letra, ¿verdad? Pero que es una manchón de tinta, y todas las demás copias de ahora son esa letra que no estaba en el original, porque no es una letra sino un manchón de tinta, pero ya visto con microscopio lograron detectar que es un manchón de tinta, que ahí se les fue un carranchón al autor. Y entonces probablemente inclusive lo que tenemos en ese que se llama el papiro de Jesús, pueden buscarlo en internet, es interesante, es un pedazo del original escrito por Marcos. Inclusive como el recipiente donde se le encontró es un recipiente que dice la palabra Roma, podría ser cierto, porque inclusive lo que dice la tradición es que Marcos escribió este libro en Roma. Entonces podría muy fácilmente ser justificable que esto haya venido de Roma y del mismo Marcos. Podría ser que tuviéramos el único fragmento original de la Biblia en ese pedazo. Bueno, lo interesante es que el papiro de Jesús nos demuestra que el libro de Marcos es verídico, por lo menos históricamente. Y algo que podemos decir es que este libro es bien conocido desde el primer siglo. Ahora, lo que dicen los críticos de Marcos 16, del versículo 8 al versículo 20, es que este pasaje es un pasaje que no se encontraba en los originales. Y esto lo arguyen porque los originales más antiguos que se tienen del libro, completo, efectivamente o no tienen este pasaje o tienen versiones alternativas. ¿Sí? O sea, por eso este pasaje es controversial, porque o no tienen este pasaje o tienen versiones alternativas. Sin embargo, hay varias referencias que se hacen por los escritores del siglo II y del siglo III, que son llamados por la Iglesia Católica como los padres de la Iglesia. Hay referencias de los padres de la Iglesia a este fragmento específico de Marcos. Y los originales más antiguos que tenemos del libro de Marcos completo son tan tardíos como el siglo III y IV. Entonces, si tenemos referencias a lo que dice este pasaje anteriores a esa parte donde no aparece, lo que podemos asumir no es que no existieran antes, porque si se refieren es que ya estaban, ¿no? Si alguien se refiere a algo como que ya estaba, es porque había sido escrito antes. Entonces, el hecho de que no lo tengan los escritos que nosotros tenemos por más antiguos, ¿verdad?, pero que son posteriores a los que refieren el versículo, quiere decir que por lo menos ya existían estos textos antes de esas fechas. O sea, estoy hablando del siglo II, o el principio del siglo III. Entonces quiere decir que lo más probable es que sí estuviera este pasaje en los primeros. Y hay muchos fragmentos anteriores al siglo III que sí lo incluyen. Entonces, más bien, en vez de que dijéramos que esto fue una inserción en el texto, lo que podemos asumir es que alguien los omitió a la hora de hacer lo que tenemos ahora por originales antiguos. ¿Sí? Los escribas. Los que fueron escribiendo. Y esto es porque evidentemente esto es muy controversial. Y de hecho, la Iglesia dejó de aceptar mucho esto porque en el siglo II hubo un señor que se llamó Marción. Marción
era un hombre que su iglesia hablaban en lenguas, hacían milagros, eran, prácticamente lo conocemos hoy como una iglesia pentecostal. Pero resulta que Marción era un hombre hereje. Él dijo que ninguno de los escritos de los evangelios, más el de Lucas y el libro de los Hechos, y de todo el Nuevo Testamento solamente aceptaba, aparte de Lucas y el libro de los Hechos, a lo que es la epístola de Santiago, que todo lo demás era apócrifo. Entonces, él fue considerado por toda la iglesia como un hereje, y por eso las prácticas de hablar en lenguas, de sanar enfermos y todo eso, quedaron como proscritas dentro de la iglesia en el siglo III, porque en el siglo II se hizo este problema de Marción. Entonces, realmente podemos entender que hay una controversia muy fuerte en esto, pero que sí hay pruebas de que estos pasajes son originales, del original. Ahora, ¿por qué hago referencia a esto? Porque realmente esta doctrina no solamente está basada en este pasaje, pero dijéramos, este es el pasaje donde se habla con más claridad, ¿sí? Se habla con mucha más claridad de este asunto en este pasaje. Y por eso lo aclaro. Ahora, Jesús aquí usa una expresión muy interesante cuando dice, versículo 15, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Fíjense que esa palabra predicar, ¿qué creen? Es una palabra muy bonita en griego. Keruso. Suena como el cantante, ¿no? Caruso, ¿no? Keruso. Keruso quiere decir gritar a voz. Cuando dice acerca del evangelio, aquí dice ir por todo el mundo y keruso el evangelio. Proclamen a gritos el evangelio. Jesús está diciendo que no puede ser una proclamación tímida, no puede ser algo que no sea notable, ¿sí? Una cosa que pasa muchas veces es que a la gente le dicen, tienes que ser más mesurado, más tranquilo, ¿no? Yo me acuerdo un día cuando estaba yo en Estados Unidos, en alguna ocasión allá por los 80, puse la televisión cristiana y estaba un predicador, uno gordito, de esos que hablan a gritos todo el tiempo, ¿no? Y estaba diciendo, la vida es cambio, el cristiano tiene que cambiar, no podemos vivir sin cambio, Cristo cambia a las personas. Y todo el tiempo estuvo su discurso, que fue larguísimo, hablándonos del cambio, el cambio. Y de repente me dice mi hermano, oye, ¿sabes que ya me cansé? Digo, sí, está bien, pero cámbialo, ¿no? Y dije, le cambio a otro canal cristiano, ¿no? Le cambié a otro canal cristiano y estaba una hermana, delgadita, así, muy tranquila, con sus piernas cruzadas, más o menos ya madura la señora, y diciendo, hermanos, la vida cristiana es estabilidad. Eso de andar cambiando todo el tiempo no es de cristiano. Entonces, pero lo que pasa es que las dos cosas están dentro de lo mismo. El cristiano tiene que cambiar para ser cristiano, pero una vez que ha cambiado, tiene que recibir la estabilidad por medio de la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que ver en esto. Dios quiere que tengamos una vida que sea explosiva ante los demás y llame la atención, pero que al mismo tiempo sea algo estable, que no digan, es que anda aquí y luego anda allá y hace esto y luego hace el otro, que siempre tenga una misma línea, pero tiene que ser una vida que grite, su vida que impacte con el Evangelio. Predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, otra palabra, Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir literalmente una palabra buena. Una palabra buena.
quiere decir que vamos a decir las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a predicar. ¿Y a quiénes dice? A toda criatura. En el Evangelio no predicamos a razas, no predicamos a colores, no predicamos a edades, no predicamos a puntos de vista o a partidos políticos, predicamos a toda criatura, porque el poder de Dios, según el libro de Joel, capítulo 2, se derramaría sobre toda carne. Entonces, nosotros vamos a predicar a toda carne. Ahora, dice aquí Jesús, el que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Ahora, pregunto, ahora quiero participación. Si ven este versículo, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pregunto, ¿por qué es condenado el hombre? Quien quiera opinar. ¿Puedes repetir, por favor? Aquí dice, el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué es condenado el hombre? Por no creer en la obra de Jesús. ¿Usted considera que por no Por creer en no la obra creer de en la Jesús? obra de Jesús. ¿Alguna otra opinión? Pues porque no está justificado. Más bien es eso. A ver, vamos a entender. Dice, porque no está justificado. Vamos a entender lo siguiente. Yo no soy condenado por no creer. Más bien, yo estoy condenado desde antes de que no crea o crea. Porque el pecado me hace estar condenado. O sea, soy condenado por mi pecado, ¿sí? Soy condenado por lo malo que ya hice. Ahora, alguien me dijo, es que tú condenas a la gente porque piensa tal cosa o es de tal manera. No, ni yo la condeno, y en segundo lugar, no es por lo que piense, por lo que haga. Es porque todos estamos condenados por el pecado. O sea, el que dijo una mentirita no necesita ser alcohólico, no necesita ser adúltero, no necesita ser asesino. El que dijo una mentirita o pensó mal, está condenado delante de Dios. ¿Se acabó? No hay de otra. Ahora, soy condenado, pero ¿por qué entonces dice aquí que yo soy condenado si no creo? Pues porque ya estaba condenado y lo único que puede hacer que yo pueda dejar de estar condenado es que creer. Si yo no creo, no soy redimido, no soy cambiado, no soy justificado. Entonces el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ese será condenado. Le manda saludos David Blanco. Mi primo David, un abrazo, Dios te bendiga. Que si se Digo, acerca el reverendo micrófono. Blanco, ¿eh? Que si se acerca el micrófono. Que si me acerco el micrófono más, pues, Sí, estamos tratando de hacerlo, pero Sí. está incómoda esta cosa. Si ya se oye un poquito mejor. Bueno, yo tengo una pregunta. A ver. Me tocó muchas veces estar con los nuevos de la iglesia de Portales y les decíamos, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Y dice, sí, yo creo. Al tiempo no fue cierto porque se iban, o era como, nuestra presencia es como presionarlos, porque estábamos ahí diciéndole de la palabra de Dios y ellos decían que sí creen, pero eso no era un fruto, no había ni arrepentimiento ni nada. O sea, ¿cómo saber? ¿Cómo esa saber parte? si de veras creímos? Ujú. Si de veras creímos. ¿En Bueno, qué se nota? esto lo contesta muy bien un predicador del siglo XIX, que era un pastor presbiteriano, que se llamó Dwight L. Moody. Es uno de mis favoritos, de mis héroes. Dwight L. Moody, si alguien quiere buscar por ahí su biografía cuando termine el estudio, les va a fascinar la biografía de Dwight Moody. Y tiene varios libros muy interesantes, Moody. Tenía un modo muy bonito de escribir, Moody. Y Moody todo lo hacía con ilustración, todo lo explicaba con ilustración. Una vez dice que le estaba predicándole a un hombre y que le dijo, depende de que usted crea
o no, o de la forma en la que usted cree, el hecho de que usted sea condenado o sea regenerado, y ya Dios le quite la culpa. Y le dijo, eso es imposible, Señor. ¿Cómo puede mi creencia en algo condenarme o salvarme? Eso es absurdo, dice, ¿no? Depende enteramente. Mire, se lo digo de esta manera. Estamos ahorita dentro de un edificio. Esta es la ilustración de Moody. Estamos dentro de un edificio. Y en este momento llega alguien por esa puerta y le dice, señores, el edificio se está incendiando. Y usted dice, pues no lo creo, ¿eh? ¿Y qué pasa si no lo cree? Se queda usted aquí sentado, ¿eh? Y si de veras se está incendiando el edificio, pues se va usted a quemar aquí adentro, ¿verdad? Ahora, si usted lo cree, pues a lo mejor lo que va a hacer es que va a abrir la ventana y se va a aventar. Y entonces ya no se va a quemar, ¿verdad? O sea, depende enteramente de lo que usted crea, lo que usted haga. Ahora, en realidad, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuándo es que alguien realmente ha creído en Jesús? Es sencillo, por lo que hace. En determinado momento hay gente que hasta cambia en sentidos que la gente espera. Por ejemplo, de repente hablamos acerca del cambio de vida en que una persona dejó de tomar, ¿no? Pero miren, hay tanta gente que deja de tomar. Porque luego sí pensamos, ¿no? Es que ahora ella es cristiano, mire, ya hasta dejó de tomar, ¿no? Los pecados ya para. Aquí Marlene, una pregunta. ¿Necesito ser cristiano para dejar de tomar? Creo que no soy yo allí. No. No, seguramente no. ¿Puedo dejar, Toño, de fumar solamente si me vuelvo cristiano? No puedo dejar de fumar aunque no sea cristiano, ¿verdad? O sea, el dejar ciertas costumbres no indica la conversión. Un problema que tenemos con muchas iglesias es que cuando ven que alguien se empieza a portar bien, allí ya empiezan a involucrar a la persona en actividades y hasta lo hacen diácono y a la señora la vuelven líder de las mujeres. Es Pero un desastre. la pregunta es, ¿les preguntaste si fueron salvos? Si nacieron de nuevo. Exactamente. Si nacieron de nuevo. O sea, todo lo que hemos visto en las clases anteriores, de eso se trata. O sea, no se trata nada más de que decimos o creemos que ya esta persona se portó bien, que ya está mejor, que ya no tiene estas malas costumbres, ¿no? Que pues qué bueno que una persona deje las malas costumbres, ¿no? Que deje de fumar, que deje de tomar, pues sí, qué bueno, ¿no? Pero que deje esas cosas no implica que Cristo haya transformado su vida. Corazón. Porque el verdadero problema entra en el corazón. Se los pongo de esta manera. A mí una vez llegó alguien y me dijo, mi hermano, no sé qué me pasó. Yo empecé a ir a la iglesia. Y empecé a cambiar. Y yo sentí la presencia de Dios y ya estaba yo bien delante de Dios y con los hermanos en la iglesia. Y de repente empecé a entrar en una depresión. Y esa depresión me llevó a que empecé a dejar de la iglesia, ya no me quería congregar. Y llegó un momento en el que simplemente dejé de ir a la iglesia. Y cuando me di cuenta, ya estaba yo emborrachándome, ya tenía yo una mujer, que evidentemente no era su esposa, ¿verdad? Y me di cuenta que estaba otra vez perdido en el mundo. ¿Cómo pude llegar allí? Yo me preguntaría en ese caso, ¿cómo pudo llegar ahí? Sino, ¿cómo pudo haber creído que él había sido salvo? ¿Por qué? Porque en el libro de Hebreos dice que aquel hijo al que Dios ama, lo castiga y lo azota. Si yo de veras soy cristiano, cuando empiezo a alejarme de esa manera, es evidente que el Espíritu Santo me va a empezar a atraer, literalmente a atraer a la fuerza a su presencia. No puedo alejarme tan paulatina y tan tranquilamente sin que pase nada.
pero también Dios te sientes que te persigue. Sueñas, despierto, donde quiera que vayas, sientes que Dios te está jalando, te está diciendo que estás haciendo mal. Recomendación cinematográfica. Vean La Cruz y el Puñal, una película de los años 70 con Pat Boone y Eric Estrada. ¿Sí? Ahí vemos a Nicky Cruz, bueno, el libro se lo recomiendo mejor, Corre Nicky Curre y La Cruz y el Puñal, esos dos libros se los recomiendo mucho. Vemos a Nicky Cruz siendo perseguido por el Espíritu Santo. David Wilkerson le habló del Evangelio y le dijo cosas, pero mientras que estaba David Wilkerson no era el momento en que duraba eso. ¿Cómo se llama? Nicky Cruz estaba en determinado momento hasta drogándose para tratar de olvidarse de lo que le había hecho David, y no podía, porque el Espíritu Santo era el que lo estaba tocando. Cuando Dios me está llamando, literalmente me acosa. ¿Sí? Si yo no he recibido la obra del Espíritu Santo, eso no va a pasar. Soy cualquier persona que se va a ir al infierno porque ya era lo normal que se fuera, porque estaba en el pecado y se va a ir al infierno. La gracia de Dios consiste en que Dios toca mi corazón y me da la oportunidad de la salvación a través del toque del Espíritu. Entonces, esa es la parte importante de lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, vuelvo aquí. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Si yo creo, ese poder de Dios va a transformar mi vida. Pero si no creo, ya seré condenado. Ahora, versículos 17 al 19, al 18, perdón. Estos son muy importantes. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales son muy importantes, pero además muy impresionantes. Porque, en primer lugar, estas señales no están dadas para un grupo cerrado de cristianos. Literalmente dices que estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creyeron. ¿Cuántos son los que creen de los cristianos? Un pequeño porcentaje. No, absolutamente todos los verdaderos cristianos creen, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No puedo ser salvo, lo acabo de decir atrás. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Si yo no soy salvo, no soy cristiano. Entonces, esas señales están dadas ¿para quiénes? Para creen. todos los cristianos verdaderos. Los que Estas señales seguirán. Y luego dice una palabra interesante: en mi nombre. amén. Esa expresión me gusta mucho ilustrarlo con algo que pues ya no pasa, porque ya se fue con Cristo el hermano, Sí. y eso es una verdadera tragedia para nosotros. Que nuestro hermano Josué ya, no Josué mi hermano, sino nuestro hermano Josué Ocampo ya está con Cristo. Y los que saben quién es Josué Ocampo ya se imaginarán de qué estoy hablando. Resulta que el hermano Josué Ocampo tenía una muy buena costumbre, pues que ahora yo extraño mucho, ¿verdad? El hermano Josué Ocampo quería mucho a los pastores. Y luego de repente el hermano Josué Ocampo, bueno, para decirles quién es el hermano Josué, bueno, quién era el hermano Josué Ocampo, el hermano Josué Ocampo fundó una taquería muy famosa allá en el sur de la Ciudad de México y en la calle de Acoxpa, casi esquina con... Mejor no digo porque voy a hacer un comercial y no estoy tratando de hacer comercial. Está bien. La taquería sigue existiendo, aunque ya partí Ya con los Cristo el hermano. pastores Pero es una comen taquería lunes. muy famosa de la calle de Acoxpa en Villacuapa, ¿verdad? Y pues los tacos no son muy baratos, hay que recomendar. Pero sí son recomendables, son buenos. Pero el problema está en que pues ya no puedo ir como antes, porque cuando vivía el hermano José Ocampo, nos regalaba un papelito así, pero no crean que era un vale o algo, ¿no? Agarraba de un pedazo de cuaderno, arrancaba un pedazo de papel, ponía ahí un letrero y firmaba.
pero ni siquiera decía alguna cosa coherente el letrero. Lo importante era su firma, del hermano Ocampo. Pero pues miren, la verdad es que no fue abuso porque él nos lo pidió que así lo hiciéramos. Nosotros íbamos con la familia completa y hasta amigos, ¿verdad? A veces llevábamos 10, 15 personas con ese papelito. Y comíamos gratis. Todos los tacos que quisiéramos con refresco y toda la cosa. Y nos atendían como reyes. ¿Por qué? Porque llevábamos la firma del hermano Ocampo. Porque era como que si Josué Ocampo mismo hubiera llegado a sentarse en esa mesa y sus empleados venían y lo hubieran atendido a él, nada más que él con su firma hacía que nosotros fuéramos en su nombre. Se nos trataba exactamente como si nosotros fuéramos él. Ahora van a ver que esto tiene mucho que ver con lo que vimos en lo de los hijos de la tía de Seba en el pasaje del capítulo de Hechos 19. O sea, este letrerito que él nos daba hacía que a nosotros nos trataran como si nosotros fuéramos Josué Ocampo. Por supuesto que yo nunca fui Josué Ocampo y la verdad es que pues yo nunca he tenido una taquería, ¿verdad? Pero íbamos en su nombre. Por supuesto que el papelito duraba una vez, ¿verdad? Entonces si íbamos a ir otra vez era porque el hermano nos regalaba otro papelito, ¿no? Pero es en su nombre. Eso significa en su nombre. Que cuando nosotros hablamos, se asume que es él el que habla. Aquí hay un nombre muy fuerte que se utiliza en la antigüedad. Aquí en México había uno de esos, la palabra virrey. ¿Por qué existían los virreyes? Porque resulta que el rey vivía muy lejos, en España. Ahora decimos, pues si vivía en España, pues que le hablara por Skype, ¿no? No, pues no había Skype, ¿verdad? No había teléfono, no había manera, no había satélites, no había... Pues si el rey daba una orden, ¿verdad? Tardaba 6 meses en llegar a la Nueva España, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Se nombraba un señor, que se llamaba virrey, que tenía los mismos poderes del rey, por eso se llama o sea, segundo rey, tenía los mismos poderes del rey, pero en el territorio conquistado. Entonces, aunque no estaba el rey, se asumía que la palabra del virrey estaba coordinada con la palabra del rey y entonces en su nombre gobernaba en la tierra. Eso es exactamente de lo que se trata esto de en mi nombre cuando dice Jesús. O sea, lo que van a hacer ustedes, lo van a hacer como si fuera yo. En el libro de Mateo capítulo 28, versículo 18, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que se han mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad le fue dada al Padre por Jesús. De hecho, inclusive en el libro en la epístola del apóstol Pablo de Corintios, dice que todo ese poder le fue dado por el Padre a Jesús, y cuando el Padre haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies, Cristo mismo le devolverá el poder al Padre. Así lo dice. Entonces, en ese sentido, el Padre le dio toda potestad al Hijo. Y en esa potestad le da a los creyentes, a todos los creyentes, la potestad de actuar en su nombre para estos asuntos. ¿Cuáles son? Primero, en mi nombre echarán fuera demonios. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque echar fuera demonios no es un don. Por ahí hay algunos que predican que este tiene el don de liberación. La Biblia en ningún lugar dice don de liberación, eso no. Sino que echan fuera demonios por lo siguiente. Fíjense. Hay una confusión dada por una traducción muy vieja
se llama la Septuaginta, que es una traducción que se hizo del Antiguo Testamento al griego. En el libro de, a ver si lo pueden encontrar por ahí. Manda saludos, Ben Salmos. Aguirre. ¿Quién? Ben Aguirre. Benjamín, mi querido Benjamín, Dios te bendiga. Un abrazo. Extraño mucho tocar la guitarra contigo. Yo sé que no la toco tan bien como tú, pero también hago mis pininos, tú lo sabes. Te mando un abrazo y ojalá y nos podamos ver para cantar y tocar juntos. Te vi el otro día en un video donde estabas tocando con Isaac y me sentí muy, la verdad, acúsome de pecado, me sentí muy envidioso de poder estar con ustedes dos como en los viejos tiempos ahí cantando y tocando. Pero les mando un abrazo a ti y a toda tu familia y a tu congregación ¿Cuál es? allá. En el libro de Salmos hay una confusión muy fuerte por el pasaje, cómo se tradujo en la Septuaginta al griego. Salmos capítulo 8, vamos al Salmos capítulo 8, y en el Salmo 8 vamos a ver el versículo número 5. ¿Sí? Salmo 8, 5. ¿Qué dice? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Se refiere al hombre, ¿sí? Si leen el contexto se está refiriendo al hombre. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria. Resulta que esa es una confusión fuerte y va a tener que ver con otro versículo. Porque resulta que aquí dice que lo hizo menor que ¿quién es? Que los ángeles. En el libro de Hechos, pero de Hebreos, se hace una referencia a este pasaje. Si alguno de ustedes tiene una Biblia que es de esas que tienen letritas, van a ver que tiene una referencia al libro de Hebreos, ¿sí? En donde dice... Hebreos 2, 6, 8. Hebreos, ¿sí? 2, 6, 8. 2, 6, 8. Al 8, del 6 al 8. ¿Qué dice Hebreos 2, del 6 al 8? Si alguien lo tiene por ahí. ¿Qué dice? Verán que ahí se hace la transliteración de este pasaje, o sea, lo escriben simplemente. Manda saludos, Sasi, a usted y a toda su familia. Dios bendiga, hermana, paz de Dios. Un abrazo a todos los de Pórtico, Dios le bendiga. A ver. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces ahí vemos algo interesante, que dice poco menor que los ángeles, pero ¿qué creen? Y en hebreo no dice poco menor que los ángeles. El original es en hebreo. En hebreo dice poco menor que Elohim. ¿Quién es Elohim? ¿Tú sabes quién es Elohim? Es Dios. Ahí dice poco menor que Dios. En la traducción al griego dice poco menor que los ángeles. Y esto cambia completamente la teología. Porque en determinado momento en la angelología, de acuerdo al versículo como está traducido en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento nuestro, lo que dice es que nosotros fuimos creados en menor rango que los ángeles. Pero lo que dice el hebreo es que fuimos creados en menor rango que Dios. Lo peor de todo esto es que algunos teólogos han escrito en definición de la palabra Elohim que se refiere también en determinado momento a los ángeles. Pero no, porque ese sería el único versículo. Perdón. Pero ¿qué tal de todos modos al demonio? Totalmente. Sí, y subiera, o sea, no importa. Porque los demonios son ángeles. Entonces, si nosotros fuimos creados menores que los demonios tendrían más poder que nosotros. Pero de todos modos no vamos en nuestro nombre. ¿No? Ahorita llego ahí. Si nosotros fuimos creados menores que los demonios,
Entonces los demonios no tienen autoridad sobre nosotros de forma natural. Sin embargo, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no a imagen y semejanza de ningún ángel. Ni somos menores que esos ángeles. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, cosa que ninguna otra criatura en la Biblia dice que fue creada en imagen y semejanza de Dios, solamente nosotros. Entonces, inclusive, el diablo, que es uno de los principales y más grandes de los ángeles, pues tiene, bueno, del grupo angélico, porque no son ángeles, del grupo angélico, su gran ambición fue llegar a ser como Dios, cosa que el hombre siempre fue como Dios, no fue Dios, sino como Dios. Entonces, cuando el hombre peca, se sujeta al diablo. En Juan capítulo 8, versículo 44 dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Inicialmente fuimos creados como superiores a los ángeles, pero cuando nosotros pecamos, nos sujetamos a la voluntad del diablo. Y quedando sujetos a ellos, quedamos como una nación conquistada. Tiene que darle tributo a aquel que le ha conquistado. Entonces, quedamos sujetos a la voluntad del diablo. Pero cuando nosotros somos lavados y comprados con la sangre de Cristo, esto cambia. Y volvemos a estar en la posición de hijos de Dios, a la imagen de Dios. Por eso dice en Juan 1, y les dio potestad de ser hijos de Dios. Potestad, o sea, la capacidad, la autoridad de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios en la autoridad de Dios. Entonces los demonios se sujetan de forma natural, porque ahora otra vez estamos en la posición que Dios nos puso originalmente. Y como decía Marlene, es cierto, no venimos en nuestro nombre, venimos en el nombre de aquel que nos lavó y compró con su sangre. Pero cuando nos presentamos frente a esto, encontramos que estos se sujetan, ¿por qué? Porque está la presencia de Dios en nosotros. Entonces, estas señales seguirán los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Luego dice, la segunda, hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Esto se refiere a lo que conocemos en el sentido técnico como glosolalia. ¿Qué nombrecito es? Glosolalia. Estoy hablando de otras lenguas. Yo tenía un amigo bautista que me decía, yo no creo en eso de las lenguas, pero yo creo que tú sí tienes don de lenguas. Y le dije, a ver, ¿cómo que crees que no crees en las lenguas y crees que tengo don de lenguas? Sí, porque hablas hasta por los codos. Sí, ¿verdad? Esto de hablar nuevas lenguas es algo interesante porque es un conjunto de palabras que vienen por medio de la obra del Espíritu Santo. Si ustedes notan en el libro de Hechos, en el capítulo 2 y también en el capítulo número 8, capítulo 8, cuando está la conversión de Cornelio, encontramos que los que recibieron el Espíritu Santo hablaron en lenguas. ¿Sí? Hablaron en lenguas. Perdón, para el que no sabe esto de las lenguas, que es por primera vez que lo escucha, ¿para qué te sirve las lenguas? ¿Es una señal de algo? De eso voy a hablar. Hay una cosa que es notable en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se dan todos los dones espirituales. Los dones espirituales que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, capítulo 12, son 9. Los dividimos nosotros teológicamente en 3 grupos. Los del hablar, que son el hablar en lenguas, la profecía y interpretación de lenguas. Luego los del actuar, que son el de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Y los del saber, que son discernimiento de espíritus, palabra de ciencia y sabiduría. Ahora, de los 9 dones que están mencionados por Pablo ahí,
hay uno solo que no aparece en todo el Antiguo Testamento. Es el único que no aparece. Todos aparecen, inclusive la interpretación de lenguas aparece cuando aparece la mano que escribe en la pared y Daniel interpreta aquello que decía Mene, Mene, Tekel, algo así. Pero específicamente el don de lenguas no aparece en el Antiguo Testamento. Es una cosa muy notable. Pero son regalos del Espíritu. Ahora, ¿por qué entonces aparece el don de lenguas? Es curioso que yo encontré la explicación de una fuente totalmente inesperada. Fue la mejor explicación que he visto yo en mi vida. La dio un judío, un rabino, y los rabinos no creen en el Evangelio. Pero él tiene una muy buena explicación. Él dice que un rabino antiguo llamado Rabí Yohanan decía que cuando Dios habló en el monte Sinaí, su voz sonó como truenos, ¿sí? Pero esos truenos tenían las 70 voces de las 70 principales lenguas del mundo, porque decía él, la ley de Dios fue dada para todas las naciones. Y eso me explica bastante bien ya en el sentido neotestamentario. Cuando vemos en el capítulo 12 de Hechos que empiezan a hablar en lenguas, es notable que había gentes de 19 naciones ahí. Y esas 19 naciones todos entendían en su idioma lo que estaban diciendo estas gentes. ¿Cuál es el mensaje? El Evangelio cambia una situación espiritual que no se tenía antes. Cuando se fue dada la ley estaba dada para todos los judíos y todos los que se hicieran judíos. O sea, podíamos ser de otra nación y volvernos judíos y la ley estaba para nosotros. Pero en Cristo se cumple esta palabra que dice que el Mesías sería luz para las naciones, para los goyim, para aquellos que no son judíos. Entonces, las lenguas lo que indican es la predicación del Evangelio para cualquier persona de cualquier nación, de cualquier tipo. Por eso dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces esto de las lenguas, cuando alguien tiene algunas lenguas, no que todos tengan algún mensaje, pero sí hay mensajes de Dios Debía para de haberlo. alguien más. En el capítulo, ahora sí el capítulo 14 del libro de ¿Para qué se usan Crónicas, nada más? dice que si no tengo intérprete o Dios no me da la interpretación, baje la voz, que hable querido, porque no es de Dios que yo lo esté hablando en voz alta. Porque O sea, no hay bendición. ahí dice claramente eso, no lo tenemos que interpretar mucho, está bien claro en el texto. Dice que si uno está hablando en lenguas y no hay interpretación, calle delante de la iglesia y hable para sí mismo, para poder literalmente así. O sea, las lenguas tienen que ser para manifestar la obra de Dios, tiene que ver con esta palabra de queruso. Cuando ellos empezaron a hablar en lenguas en el libro de Hechos 2, fue algo que nadie se diera cuenta. Todo el mundo se dio cuenta, ¿no? Hasta vinieron y dijeron, ay, ¿qué está pasando? Están borrachos estos, ¿no? Llamó la atención. Y era precisamente porque se tenía que dar ese mensaje. ¿Quién dio el mensaje? ¿Lo dieron ellos? El Espíritu Santo a través de ellos. Ese es el asunto. En eso consisten las lenguas. Entonces, si una persona está acostumbrada a hablar en lenguas así, yo le digo, lea 1 Corintios 14 y tenga cuidado. No es cuestión nada más de hablar en lenguas. Las lenguas deben de ser con interpretación, si no, no son Bueno, hay correctas. personas, lo he visto en la práctica de nuestras iglesias, que lo usan como una cuestión de poder, de decir, miren, yo tengo algo que ustedes no tienen y por tanto yo puedo influir en ustedes en lo espiritual. Y resulta que no. Bueno, hay inclusive muchos de esos casos en donde las lenguas son falsas. No son lenguas reales, no son lenguas de Dios. Ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? O imitaciones también. Entonces, sí, las lenguas son para testimonio.
Un día haremos un estudio específico sobre eso. Pero vean, aquí se está manifestando el poder de Dios sobre la iglesia. Hablan en lenguas, pero es para el mismo testimonio. Todo es para testimonio. Tomarán hermanos serpientes. Ahorita que tuvimos el corte, cuando se nos fue la señal, hacíamos el comentario sobre este pasaje, ¿no? Tomarán hermanos serpientes. Este es el único lugar de toda la Biblia donde se nos dice que eso pasaría. Aunque no es el único lugar donde pasa. Cuando Pablo naufraga, eso lo vamos a ver un poquito después, ¿verdad? Está en una isla, la isla de Malta, y ahí se acerca una serpiente y lo muerde. Y dicen los lugareños, los nativos del lugar, que ese hombre debía de ser un asesino o algo porque lo busca la justicia hasta y mandarle una serpiente para matarlo, porque resulta que esa serpiente era excesivamente venenosa y nadie a quien mataba, mordían quedaba sin morir. ¿Y qué pasó? Que Pablo solamente le sacudió, la aventó sobre el fuego y siguió bien y no le pasó nada. Esto se manifiesta ahí. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Este pasaje me recuerda un testimonio. Un amigo que ya está con Cristo, que se llama Armando Victorica, ya está con Cristo, me platicaba lo que les pasó a ellos allá en Villahermosa, Tabasco. Victorica dice que ellos se fueron a predicar, un chavito, estaban adolescentes, ellos fueron a predicar a Villahermosa y alguien les dijo que si iban a predicar a su pueblo. Entonces él dijo, sí, vamos a tu pueblo a predicar. Y fueron y aquel hombre los dejó en su casa y les dejó algo de comida, ¿verdad? Y les dijo, yo regreso hasta el próximo viernes, pero el próximo sábado. Entonces cuiden su comida, ¿verdad? Para que les alcance para todo lo que faltan 2 días. Pero ustedes aquí pueden estar y pueden ir a predicar cuando quieran, donde quieran. Yo los apoyo, ¿no? Pero pues eran chamacos, entonces ustedes saben, pues los chamacos así como que eso de cuidar la comida, como que no se les da, ¿verdad? Y entonces, en los primeros 2 días se acabaron todo lo que había en el refrigerador. Y luego lo poquito de dinero que tenían se lo gastaron en el siguiente día que estuvieron. Y llegaron hasta el miércoles con comida, pero les faltaba jueves y viernes sin comer, y hasta el sábado, ¿no? Entonces uno de ellos se le ocurrió la brillante idea, dijo, no, pues total, ayunamos, ¿no? Uno de joven se le hace fácil, ¿no? Decir, si ayunamos, ¿no? Y ahí tienen su jueves de ayuno, ¿no? Estuvieron orando, ayunando, pero ya cuando llegó la noche, bueno, sí, estoy muriendo de hambre, ¿qué hacemos, no? Mañana a ver qué hacemos, pero pues hay que comer. Entonces el viernes se van a la calle y empiezan a predicar y encontraron una señora que vendía comida en el piso, ponía sus anafres y sus comales y allí hacía su comida y le vendía a la gente. Y llegaron y le empezaron a predicar a la señora. Cuando predicaron a la señora le dice, bueno, ya que me están diciendo algo tan bonito, miren, ahorita tengo que acabar. No les puedo dar de mi comida porque es cerca que yo vengo. Pero díganme dónde viven ustedes y yo les llevo de comer. Pues felices los muchachos, ¿no? Que les iban a llevar de comer a la casa. Y ya le dieron la dirección a la señora. Y efectivamente, más tarde, llega la señora y les toca. Les traía una ollota así grandota de comida con pollo, mole, muy sabroso, con tortillas para que comieran todo lo que sea. Ellos, pues en cuanto se fue la señora, empezaron a empacarme y ahora sí dejaron para el día siguiente porque dijeron que nos alcance, ¿no? Y ya durmieron y dijeron, pues sabes qué, en la mañana del sábado vamos a ir a dar gracias a la señora por su atención, ¿verdad? Porque ella nos quiso convidar de la comida y la verdad necesitábamos comer. Y llegan al lugar donde estaba vendiendo aquella mujer y en cuanto los ve la mujer se pone pálida. ¿Qué hacen ustedes aquí? Pues veníamos a agradecerle. ¿Cómo que agradecerme? Ustedes no pueden estar aquí. ¿Cómo que no podemos estar aquí? Mire, aquí estamos, estuvo muy buena la comida que nos dio. Es que yo le eché a esa comida veneno como para matar a un caballo. Ustedes deben estar muertos. Esa mujer se convirtió y en su casa
se hizo el templo. Bien. Esto de comerán cosa mortífera y no se les hará daño, sí se cumple. Entonces todos los mexicanos somos. Bueno, podemos comer hasta tacos de la esquina. Hasta eso. Tacos del metro, Las pambazos. tortas. Hasta tacos de la esquina. ¿Te acuerdas de los pambazos de la señora de allá de la vuelta de Templo de Portales? Hasta eso podemos comer. Cuando éramos jóvenes ahí íbamos a comer pambazos. Sobre los enfermos pondrán sus manos y encerrarán las señales de sanidad. Todo eso dice aquí que seguiría a quienes, a los que creen, o sea, a aquellos que han sido lavados y comprados por la sangre de Cristo. Pablo, después de que impuso manos sobre estos 12 hombres y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo en poder, ¿sí?, que es lo que veíamos la vez pasada, que hablaban en lenguas y profetizaban, que es lo que veíamos. Entró en esa sinagoga y empezó a predicar otra vez. No se le quitó la costumbre de ir a la sinagoga, pero para variar, como en todos los lugares donde fue Pablo a la sinagoga, aquellos no creían, maldijeron delante de la multitud y Pablo se apartó y se fue a la casa de uno que se llamaba Tirano a seguir ahí los reuniones, ¿sí?, que se funda ahí en casa de Tirano la nueva congregación y estuvo 2 años ahí predicando, pero empezó a haber palabras de Dios, pero sobre todo, dice el versículo 11, hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios hace los milagros de manera que llevaban los paños de los enfermos a los enfermos y sanaban. O sea, traían un paño de un enfermo y Pablo oraba por el enfermo con la ropa en la mano y luego le llevaban la ropa al enfermo y cuando tocaba la ropa al enfermo, sanaba. Cuando yo era joven, había un predicador que fue muy criticado, hermano Daniel Oriente, que es el que fundó los centros de fe. Yo al hermano Daniel lo quise mucho, tuve una amistad muy grande con él, con su hijo Benjamín, que seguramente me ha de estar viendo por ahí. Benjamín está en contacto con nosotros en Facebook. Un abrazo, Benjamín. El papá de Benjamín tenía la costumbre, tenía un programa de radio. No te enojes, Benjamín, voy a imitar un poco de papá. Tenía un programa de radio y en ese programa de radio él decía siempre al final: queridos hermanos, ahora vamos a orar por los enfermos. Ponga su mano sobre el radio. Yo voy a orar y el Señor va a sanar. ¿Saben qué? Él ponía la mano en el micrófono para orar y la gente ponía la mano sobre el radio y la gente sanaba para la gloria de Dios. No era el radio, no era el micrófono, era el poder de Dios actuando ahí. ¿Sí? O sea, Dios tiene maneras muy fuertes de hacer las cosas de manera que nosotros no entendamos cómo. Pedro, eso lo estudiamos cuando fuimos mucho más atrás aquí en el libro de los Hechos. Pedro, cuando caminaba en la calle, su sombra tocaba a los enfermos y sanaba. O sea, pero no es la sombra de Pedro, no son los paños, es la obra del Espíritu Santo a través de esos creyentes. Esas señales se van y los espíritus salen y las enfermedades se van. Esa es una cosa importante. Este es el poder que Dios estaba manifestando. Pero aquí viene el pero. Habían unos judíos exorcistas ambulantes que andaban echando fuera demonios, pero se les hizo fácil. Dijeron, si Pablo dice en el nombre de Jesús para sacar a un demonio, pues yo le digo al endemoniado en el nombre de Jesús, salve. Se le hizo fácil. Pero una de esas, ellos dicen en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. Y el espíritu malo respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Aquí hay algo interesante que sacamos de muy bien aquí.
Primero, los demonios conocen a Jesús, evidentemente, porque los creó, y además ellos han tenido la presencia de Dios toda su vida, ellos han visto a Dios. Son ángeles que cayeron, ellos han conocido a Dios desde el principio. Y sé quién es Pablo. Ahora, los demonios no conocen a todos los hijos de Dios, no los conocen, porque son como gentes, no son ubicuos, o sea, ellos no son omnipresentes, pero ellos se comentan cosas unos a otros y se van conociendo y van diciendo, ¿no? Ah, yo sé quiénes son, yo sé quién es fulano, porque me platicó otro demonio que esto. Así. Qué chismosos. ¿Sí? De hecho, ellos funcionan como la internet, es una red social en donde ellos se van dando información unos a otros. Por eso dan la impresión tan grande de que llegan con un adivino y les dicen, no, sí, mira, tú ayer anduviste en así y dice, porque los demonios se van chismeando, ¿no? De eso se trata. A Jesús conozco. Y voy a hablar de Pablo. Pablo es conocido, ya sabemos que es un tipazo, ¿no? Sí. Pero, ¿tú? ¿Quién eres? Como decimos en México, ¿tú y cuántos más? ¿No? Y dice que los empezó a golpear. Los dominó y los desnudó. Y salieron humillados. Esto tiene que ver con aquello que vimos hace un momento de en mi nombre. Muchos creen que esto de decir en el nombre de Cristo es como una fórmula. No. Se requiere tener la autoridad de Cristo para hacerlo. Aquí voy a contar un testimonio un poquito difícil, por eso casi no lo saber. Fuimos a cantar, mi mamá, mi hermana y yo, al reclusorio sur de Damas, aquí en la Ciudad de México. Y estábamos cantando cuando se manifestó un endemoniado. La mujer se empezó a arrancar la ropa y a desnudar y a gritar de una manera horrible. Allá un varón, pastor, ¿sí?, que estaba atrás de ella, y que lo único que se le ocurrió es agarrar y ponerle las manos encima y empezar a decir, en nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que aquella mujer se puso más mal y empezó a pegarle y a rasguñarlo, y no se calmaba, sino al contrario, cada vez estaba peor. Y aquel pastor se veía desesperado, es esa palabra. Yo lo vi angustiado porque ya lo empezó a golpear y a rasguñar. Entonces paramos lo que estábamos haciendo nosotros arriba y bajamos. Y yo hice algo que nunca acostumbro a hacer. Yo nunca acostumbro a callar a un pastor, pero ahí el Señor me puso que lo callara. Dije, hermano, permítame. Y lo aparté. Y entonces yo nada más dije, en silencio, como murmurando, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. Cuando dije eso, la mujer como que se quedó callada un momento. Entonces me acerqué y tomé su ropa y se la puse aquí enfrente. Y le dije, hay poder en la sangre de Cristo. Y nada más estaba callada y me miraba, pero no decía nada. Y entonces, en ese momento me puse a clamar y empecé a reprender en el nombre de Jesús, que sin casi que se notara mi voz. Y de repente se cayó en su butaca, como desmayado. Y después se despertó y dijo, ¿dónde estoy? Y ya le dije, ¿estás aquí en el reclusorio? Y dice, no sé cómo llegué aquí. Evidentemente ella fue endemoniada y lo que hizo del delito lo hizo estando endemoniada. Y ella ni siquiera se dio cuenta de cómo llegó a la cárcel. Y ese día fue liberado. Una vez allá en McAllen, Texas, fui a un concierto con mi amigo David González. Y David y yo fuimos a un concierto de un cantante cristiano que se llama Paulino Bernal. Y ahí había una mujer que empezó, un hombre que empezó a sacudirse. Y una mujer muy grande, una gringa, trataba de evitar que nosotros nos
acercáramos a orar con el hombre. Pero yo llegué y hice lo mismo. Quedito, sin tocarlo. Dije, la sangre de Jesucristo tiene poder. Casi no lo dije perceptiblemente. Lo dije 3 veces. Cuando lo dije la tercera vez, el hombre cayó en el piso. Entonces empecé a orar por él. Y él quedó libre. A veces nosotros no entendemos que esto no es cuestión de hacer aspavientos. Esto es cuestión de hablar con la autoridad de Dios. No es la mía. Yo no puedo reprender por mí mismo. Es el Espíritu Santo que tiene que darme la autoridad en este momento. Por eso dice, en mi nombre. No podemos jugar a esto. Pero cuando se hace en el nombre de Cristo, ¿saben qué pasa? Que se deshace toda esa lucha y Dios da la victoria. Muchos pueden decirme, hermanos, que yo he orado por mucho tiempo por mi hijo, por esto, y no encuentro respuesta. No veo la solución. He orado por mi enfermo, he orado por esto, y no veo la respuesta. Pues es una sola cosa. No puedes orar por ti mismo. Y aunque menciones el nombre de Cristo, tiene que ser el nombre de Cristo, lo cual quiere decir que Cristo te tiene que dar su firma. Como el hermano Josué Ocampo me daba su firma, ¿verdad?, para que fuéramos a comer tacos. De esa misma manera, el Espíritu de Dios te tiene que dar su firma de que Él está diciendo las cosas. La palabra amén es una palabra muy interesante. Quiere decir, en hebreo, el melech neman, que quiere decir Dios rey, quiere decir que Dios lo firma. No puede ser sin una firma de Dios. Tiene que venir en el nombre de Cristo y para eso tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Por eso es necesario el poder del Espíritu Santo. Señales, milagros y maravillas, sí existen. Pero no puedes hacerla en tu nombre, ni porque tú crees. Es más, les digo una cosa, no es cuestión de yo declaro, yo decreto. Te voy a decir por qué. Porque esto no va a hacer que Dios avale tu palabra. No. Tú tienes que tener una palabra que haya avalado Dios antes. Él es el que lo tiene que decir, no tú. Si tú eres de las personas que acostumbran a decir, yo decreto, yo declaro. No, eso no está bien. El que tiene que decretar y declarar es Dios, no tú. Cuando vayas, tienes que ir en el nombre de Cristo, no en tu nombre, no en tu fuerza. Cuando vino David frente al gigante Goliat, le dijo, tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos. La obra que Dios hizo a través de Pablo en esa ciudad, hizo que aún los que practicaban brujería vinieran y quemaran sus libros de brujería. Porque ellos vieron el poder de Dios verdadero manifestarse a través de Pablo. Tú no puedes esperar que se manifieste ese poder porque tú hablaste, porque tú lo hiciste. Tiene que ser el poder de Dios manifestado porque Él lo está haciendo. Dice la Biblia, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu de Dios. Llénate del Espíritu de Dios. No permitas que tu vida sea que manifestada únicamente en las cuestiones que crees, sino lo que Dios hace a través de ti. No podemos evitar tener luchas. No podemos evitar tener dificultades. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Tú puedes vencer al mundo en el nombre de Cristo, pero para eso tiene que ser Cristo actuando en ti y no tú diciendo que actúas en Cristo. Aquí hay un nivel de precedencia. Es Dios en ti, no tú en Dios. Tú no puedes darle órdenes a Dios. Tú tienes que sujetarte a las órdenes de Dios. El asunto de señales, milagros y maravillas es totalmente bíblico. Pero tiene que ser la obra del Espíritu Santo y no la obra de hombres. Que cada uno de nosotros busque no las señales, no los milagros, no las maravillas. Eso tiene que venir con una consecuencia de que son los que creen. Lo primero que tenemos que hacer es tener la autoridad de Dios en su nombre. Y
ser lleno del Espíritu Santo. No busques las señales, no busques los milagros, no busques las lenguas, busca ser lleno del Espíritu Santo y todo lo demás va a ser una conclusión lógica, porque el Espíritu de Dios va a actuar en ti. Vamos a orar. Padre bendito y bueno, gracias por esta clase que nos has permitido el día de hoy acerca de este tema interesante sobre las señales, milagros y maravillas. Cómo es que tú enseñas en tu palabra que estas cosas se hacen y en la práctica que se dio en el libro de los Hechos. Ahora te ruego, Señor, que nos enseñes a nosotros no a buscar las señales, no a buscar los milagros, a buscar tu rostro, a buscar tu llenura. Que lo que hagamos realmente se ha hecho en tu nombre porque tú eres el que lo avaló, tú eres el que lo dijo, tú eres el que dio el poder, tú eres el que habló. Que no seamos nosotros y que en esto veamos la gracia de Dios y la misericordia de Dios actuando en las almas, en los corazones. Que veamos, Señor, a nuestros familiares convertidos a ti. Que veamos, Señor, a los que están enfermos sanar. Que veamos, Señor, a los que están atados por el diablo ser liberados. Pero sobre todo, que veamos tu gloria manifestada a través de nuestras vidas. Que dejemos atrás esas viejas prácticas de andar declarando y decretando, que mejor busquemos que tú nos des tu palabra y tu poder para que cuando hagamos las cosas, las hagamos en tu nombre y seas tú el que avales. Te alabamos y te glorificamos por esta clase. Te ruego que bendigas a todos los que la han seguido y permita, Señor, que seamos bendecidos en todo, tanto los que estamos aquí como los que están ahí en casa, mirándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a estar en contacto con nosotros los siguientes días. El día de mañana tenemos Fuera de órbita con Raquel Jenkins y los días siguientes vamos a tener nuestras transmisiones nuevamente. Ya vamos a empezar con Bella sea alma y cuerpo y vamos a empezar ya con Buena Palabra Christian News. Les invitamos a estar en contacto con nosotros aquí en esta página Enseñanza Bíblica Aplicada en Facebook. Enseñanza Bíblica Aplicada. Pueden buscar Quiero Saber de la Biblia en Facebook y así pueden entrar en contacto con nosotros. Que la paz de Dios esté con ustedes. Se despide de ustedes su amigo servidor David Carrillo, deseando que la paz de Dios esté con ustedes y les bendiga en todo. Amén.